Bueno, siguiendo con el punto 5.3, vamos a analizar un poco el marco teórico detrás de un punto que normalmente eh, genera controversias en el análisis y que tiene una vinculación muy directa con todo lo que vimos hasta acá de la materia, porque hasta ahora la preocupación central de la macro era, a lo largo del análisis macro, era ver cómo hacíamos para que la economía crezca y qué políticas estaban al alcance de los tomadores de decisiones para hacer la economía, es decir, para aumentar el producto y la renta. Ahora bien, la fuerte expansión en los distintos ciclos de crecimiento de la economía trajeron las discusiones vinculadas a la forma en que ese crecimiento se iba dando y básicamente si eso llegaba o no llegaba de una forma similar a todos los sectores de la economía y fue tomando preponderancia la idea esta de la distribución de la renta, es decir, quienes se apropiaban del crecimiento económico. Eso lo vimos hasta acá, vimos cómo se mide y vimos algo de análisis. Y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en el conjunto de políticas que permiten intervenir sobre justamente esa mayor producción de bienes y servicios. Y en los casos de las economías que no crecen, en ver cuáles son las herramientas que hay para que se mejore esa distribución de lo que ya está. Entonces, hasta acá la macro, digo, en las unidades anteriores a las 5 era cómo hacer crecer la torta y ahora la parte de políticas distributivas se enfoca en cómo hacer para que se mejore eh, la distribución de esa torta entre todos los sectores de la economía. Entonces, la distribución de la renta analiza, dependiendo según los criterios, cómo llega a la gente los distintos recursos que genera la economía. Como sabemos, la distribución del ingreso no es igualitaria ni entre las personas, ni entre los sectores de actividad económica, ni entre las distintas eh, agrupaciones geográficas y entonces surge esta idea de cómo se resuelve el problema de el mercado puede ser muy bueno asignando precios, utilizando el mecanismo de precio para asignar los recursos y producir más bienes y servicios, pero cuánto rol hay en el Estado o cuánto rol le queda al mercado en mejorar la distribución del ingreso. Entonces, primera cuestión. Perdón. Entonces, acá el Estado, y esto se ha demostrado en la teoría económica, lo que se denominan fallas del mercado, y hay un lugar, un espacio para mejorar la forma en que se asignan los recursos en la economía bajo las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, el Estado tiene un rol muy importante, ese rol lo juega a través de lo que se denominan las políticas distributivas. Es decir, las políticas que buscan mejorar la forma en que se distribuye el ingreso en una economía. Entonces, ¿cuáles son los tipos de políticas distributivas? Y con eso podemos entender cuáles son las herramientas que tiene el Estado para mejorar la distribución del ingreso. Vamos a analizar dos grupos de políticas distributivas. Las primeras se distinguen entre las políticas distributivas de oferta o políticas distributivas de demanda, y en cada una de ellas podemos ver las que tienen impactos directos o indirectos sobre la población objetivo. Y el segundo grupo, clasificación, son las políticas de impuestos o de gastos, eh, toda vez que pensemos que es como darlo vuelta al análisis del mismo tipo de política, es como podemos clasificar las políticas distributivas. ¿Qué son políticas distributivas de oferta? Las políticas distributivas de oferta, bueno, tienen como objetivo lograr eh, normalmente vía mejoras en impuestos, o sea, reducciones de impuestos o aumentos de subsidios, que determinados bienes o servicios lleguen a la población objetivo o un segmento de la población. Eh, este tipo de políticas normalmente, bueno, lo vamos a analizar ahora para Argentina y lo vamos a ver después en la unidad 6 también,
lo que trata de hacer es que las familias mejoren sus ingresos disponibles, ¿no? Entonces, al bajarle los impuestos o aumentarle subsidios, lo que se busca es que aumente la capacidad de compra de las familias, y que puedan de esta manera, obviamente, al bajar impuestos, o aumentar subsidios, mejorar el precio de esos bienes. El típico ejemplo, o los típicos ejemplos de esto, vienen dados por casos que podemos ver, por ejemplo, la discusión del boleto estudiantil. Detrás de la discusión esa está que hay un segmento de la población que es deseable que se le pueda facilitar el acceso a la educación, y por lo tanto, como es deseable acceder a ese servicio, buscamos que sea más barato para todos acceder a la educación, y entonces una medida para hacerlo es el famoso boleto estudiantil. ¿Qué hay detrás del boleto estudiantil? Lo mismo que está detrás de el subsidio de tarifa de los servicios públicos, o del transporte público, que es eh, bajar el costo para los consumidores, ¿no? El usuario. Pero como ya sabemos, y esto algunos economistas liberales siempre han hecho foco en esto, de que no existe nada gratis, y por lo tanto, para que a alguien el boleto del colectivo para ir a la facultad le salga cero, o muy cerca de cero, por debajo del precio de mercado, significa que alguien está poniendo esa diferencia, ¿cierto? Entonces, si eso sucede, alguien está pagando, y el que está pagando es, en definitiva, el Estado, con la recaudación de impuestos. Entonces, fíjense que pensemos que hay una parte de la recaudación de impuestos, esto lo hacía Okun, que decía: la recaudación de impuestos, esto va bajando por un embudo y va a las personas que necesitan, ¿no? La población objetivo que tiene necesidades para recaudar. El problema que hay con esto, decía Ocum, es que siempre por este pico hay filtraciones, y esas filtraciones hacen que sean discutibles, y esta es una posición respecto de las políticas distributivas. Entonces, volviendo al ejemplo del boleto estudiantil, el boleto estudiantil lo que termina siendo, o el subsidio al transporte, cuando las empresas de transportes hacen su análisis de costo y dicen, supónganse, boleto colectivo 50 pesos, y el boleto llega a la gente pesos, esa brecha de 30 pesos es subsidio, ¿no? ¿De dónde sale esto? Del presupuesto público. Y esto es a medida que más subsidios, más déficit fiscal. De hecho, uno de los cuestionamientos muy fuertes a la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner había sido el alto nivel de recursos públicos destinados a subsidiar el acceso a la energía o a los servicios públicos básicos, haciendo de que esto no tenga impacto en la inflación, por un lado, y que las familias puedan pagar un servicio público barato. En el año 2018, el gobierno de Macri apunta a mejorar el déficit fiscal, y la mejora del déficit fiscal vino básicamente de eliminar o reducir eh, los subsidios. De hecho, el 75%, o sea, 3 de 4 pesos de baja del déficit fiscal del año 2017 fueron frutos de reducciones, o sea, quitas de los subsidios a los servicios públicos, ¿no? Entonces, en la economía argentina tenía una alta incidencia, y a partir del impacto del COVID creo que vamos a ver otra vez un crecimiento en la incidencia de los subsidios. Volviendo a las políticas distributivas, estas son las políticas distributivas de oferta. Vamos a ir a las políticas distributivas de demanda. Las políticas de demanda, distributivas de demanda, lo que buscan es mejorar la capacidad de consumo de la población, y normalmente tienen la forma de transferencias directas, es decir, de mejorarle el ingreso a las familias. Y ahí hay dos tipos. Pueden ser cuando se les hace, una transferencia directa, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, o cuando el acceso a ese beneficio viene del cumplimiento de alguna condición. Por ejemplo,
en su momento allá en la crisis del 2001-2002, el nacimiento de los planes Trabajar era un plan que le exigía a las personas tener que dedicar su tiempo en alguna actividad que le era asignada y el cumplimiento de una cantidad de horas le habilitaba una remuneración o una transferencia de dinero por la actividad. Y después están esas son en dinero y después existen, y hay mucha discusión sobre si son efectivas o no, las transferencias en especie. Esto es normalmente cuando el Estado, a través de las áreas de desarrollo social principalmente, distribuyen alimentos o medicamentos en algunos segmentos de la población que vienen a ser básicamente la entrega de artículos de primera necesidad, y lo que se busca ahí es que las familias no desvíen los recursos que se les otorgan para esas actividades o que se le daría en el caso de una transferencia directa hacia otros bienes, ¿no? Y sobre esto también hay bastante en la bibliografía económica respecto de lo eficiente o ineficiente que pueden ser estas medidas. Y después hay otra clasificación dentro de las políticas distributivas de demanda, que es cuando son específicas o genéricas, y tiene que ver con el tipo de política. Cuando, bueno, la asignación universal por hijo, por ejemplo, es una política distributiva de demanda condicionada, donde el beneficiario tiene que cumplir ciertos requisitos para poder acceder al beneficio, ¿no? La mayoría de las medidas tienen esta característica, es decir, son condicionadas porque permite controlar mejor el gasto, o sea, esa transferencia. Eh, lo de afectación específica o no específica. Los casos de políticas distributivas donde las transferencias en dinero tienen afectación específica es donde se te da se te dan los fondos, el dinero para adquirir ciertos bienes o servicios. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con las tarjetas alimentarias, ¿no? La tarjeta alimentaria, se le carga a la tarjeta un monto de dinero y ese dinero tiene que estar destinado a la compra solamente de alimentos y algunos productos esenciales aprobados, ¿no? Entonces, dentro de eso no hay bienes que no son de primera necesidad, por ejemplo, no sé, bebidas alcohólicas u otros productos. Bueno, y lo decíamos, lo de las donaciones o transferencias en especie. El otro grupo de políticas es el de las políticas de impuestos. Acordémonos antes de esto que nosotros teníamos dos clasificaciones de los impuestos para pensar el rol del Estado, ¿no? Eh, Según sobre quién recae, podían ser directos o indirectos, esto lo sabemos bien, ¿no? Directos graban la renta, indirectos graban el consumo. Y después teníamos la otra clasificación, que es según la proporcionalidad, que era, como era esto, eran progresivos, regresivos y, bueno, proporcionales, ¿no? Estas son las herramientas que tiene el Estado para alterar la distribución. Normalmente es de las más usadas. De hecho, hoy se está discutiendo con esto del impuesto a los ricos, por ejemplo. Pero un breve repaso sobre quién recae. Directos, decíamos, grababa la renta. Impuestos indirectos graban el consumo. Acá sobre los impuestos indirectos hay una gran cuestión vinculada a cuál es el impacto que una familia cuyo ingreso sea de, vamos a suponer, 5.000 pesos, paga de IVA 21%, del mismo modo que paga 21% una familia cuyo ingreso es de 150.000 pesos, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento a si el IVA a los productos básicos debería ser diferencial para que beneficie y le baje el costo a los de menores ingresos que a los de mayores ingresos. Y después, respecto a la proporcionalidad, los impuestos regresivos eran cuando, perdón, los progresivos están primero,
era cuando la alícuota aumentaba a medida que los ingresos aumentaban, los regresivos eran que bajaba la alícuota a medida que los ingresos aumentaban, y los proporcionales son aquellos impuestos que no importa el ingreso, siempre mantienen la misma proporción. Eh, entonces, estas son las herramientas por el lado de los impuestos que tiene para usar el Estado y mejorar la distribución. Eh, la política distributiva de impuestos, entonces, cuando se busca reducir la carga impositiva de la población, sobre todo enfocada en los sectores de menores ingresos, que recuerden ustedes tenían una propensión marginal a consumir más alta y por lo tanto un efecto multiplicador sobre la economía mayor. Otra vez, las políticas de impuestos pueden ser, las políticas distributivas de impuestos pueden ser de oferta, perdón, y de demanda. Las de oferta es, por ejemplo, la reducción de los impuestos a los productos de la canasta básica que mencionaba recién. El gobierno hizo algo sobre esto hace 1 o 2 años. De hecho, algunos países ahora, para contrarrestar el efecto del COVID, bajaron el nivel de impuesto al valor agregado eh, para productos de primera necesidad. Y las de demanda, eh, que son las políticas de impuestos en las que no te cobro el impuesto o te cobro una alícuota distinta si vos no llegás a un mínimo no imponible, que se llama, que es un monto de dinero que se considera el umbral a partir del cual se paga o no se paga impuesto, que es como funcionan algunos impuestos en Argentina, como el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales. Así que hasta acá tenemos las políticas de oferta, las políticas distributivas de oferta, las políticas distributivas de demanda y las políticas distributivas de impuestos. Y nos quedan las políticas distributivas de gastos, que bueno, son las políticas de gasto que realiza el Estado en cualquiera de sus áreas. Otra vez pueden ser de oferta y de demanda. Las de oferta, por ejemplo, el subsidio a las tarifas de los servicios públicos, y las de demanda, las transferencias como las que vimos hace un ratito del ingreso familiar de emergencia o la tarjeta alimentaria.